En primer lugar, agradecerle a Patricia González Gutiérrez su presencia aquí en el día de hoy. Eskerrik asko, muchas gracias por venir. Ella es licenciada en Historia por la Complutense de Madrid, cuenta también con un par de másters, destacaría el que obtuvo en la Universidad de Sevilla sobre cuestiones de género, ¿no? Específicamente estudios de género, ¿no? Es así como se llama, el posgrado, y trabaja actualmente en una editorial. Es conocida por su faceta divulgadora también en redes, por las publicaciones de varios libros sobre la historia de las mujeres en la antigua Roma y también ha sido, por ejemplo, por destacar algo, asesora histórica de una serie de Movistar Plus como es El corazón del imperio, ¿no? Quizá os suene. Bueno, sin más dilación, Patricia, cuando quieras, ella nos viene a presentar gracias, una breve ponencia sobre historia y estudios de género ante los retos de la divulgación. Bueno, se me oye bien, ¿no? Muchas gracias por estar aquí a estas horas. Muchas gracias a la organización por invitarme. Así que voy a intentar que esto sea breve e indoloro. Bueno, indoloro no lo aseguro. Coñe. Empezamos bien. Bueno, hemos venido aquí a hablar de historia de género, así que igual conviene decir más o menos desde cuándo hay historia de género. Aunque la historia tradicional ha sido positivista de reyes, generales, estas cosas, ya había en el 19 cierto interés por ver qué pasaba con las mujeres, que al final pues no puedes ignorar que las mujeres han existido y no aparecieron por generación espontánea en 1972. Si le preguntáis a una inteligencia artificial probablemente os diga que sí, pero claro, depende de qué intereses. O sea, por ejemplo, tenemos Mary Hayes tenía el interés de recuperar la historia de las mujeres. Rolgas de Serviez hizo un libro sobre las mujeres de los Césares, que dices, no puede ser algo más tópico y poco... En realidad lo hizo para decir, bueno, así os advierto a los hombres de que todas las mujeres son iguales para que os prevengáis de sus tretas. Maravilloso todo. Tenemos la Escuela de los Anales, todo el mundo remite la historia de género allí, pero en realidad es mentira, se hizo muy poco y hasta que no intervino realmente intereses como el feminismo no se ha empezado a hacer historia de género. ¿Qué reacción académica hubo? Pues al principio, como siempre, ha sido un poco, pues esto es cosa de las locas de los gatos, lo cual llevó además a que, como estaba muy vinculado a cuestiones políticas, una necesidad continua de las académicas de justificarse, lo cual ha llevado también a una especie de péndulo en algunas ocasiones. Y ha hecho también que, como las historiadoras de las mujeres y de género fueran un poco unas outsider, hubiera muchísima más colaboración con otros campos. Hubo que incluso dentro de la academia decir, bueno, estamos hablando de que ha habido una discriminación de la mujer, pero también aquí. En los congresos de la APA, de la Asociación de Filología Clásica en Estados Unidos, dijeron, ¿para qué vamos a anonimizar las propuestas si es que en realidad las mujeres se presentan mucho menos y por eso llevamos 4 congresos teniendo a 2 mujeres en cada congreso? Probaron y de repente la aceptación de propuestas de mujeres subió mucho, entonces tuvieron que dejar las propuestas seguir siendo anónimas porque descubrieron que efectivamente tenían cierto sesguito. Y es muy curioso este artículo de Lawrence Stone, es del 65, en que fue a reseñar una serie de libros de historia de las mujeres. 1965, ¿eh? Dijo, bueno, yo voy a reseñar los libros de estas señoras, pero antes voy a hacer un decálogo de cómo se debe hacer la historia de las mujeres porque vosotras, señoras, no entendéis de esto. Y tiene cosas como, bueno, no debéis hablar de las mujeres si no es en relación a los hombres y los niños porque las sociedades son completas. Muy bien, José Luis, ¿se lo has dicho a los historiadores de los 2000 años anteriores? Gracias. Que además dice no utilizar las biografías excepcionales como algo representativo de la sociedad. Y tú, muy bien de nuevo, se lo has vuelto a decir a los de los reyes y es muy curioso que es incluso contradictorio el decálogo, probablemente en que dice, hombre, tenéis que entender que todas las mujeres pensaban que eran inferiores, entonces no hacían cositas. El siguiente punto es, no hay que tomarse las normas morales prescriptivas como una realidad social. Bueno, decimos, es 1965, no pasa nada. Hemos tardado, pero en la academia
creo que ya poca gente duda de que la historia de las mujeres y de género es un ámbito aceptado, pero toca la reacción social. Y la reacción social ha sido aún más virulenta que la reacción académica por razones evidentes. Desde reacciones violentas como los movimientos incel, la machosfera, que no solo reaccionan a la historia de género, pero también hasta la reacción de os estáis inventando la historia. Y las acusaciones de reescribir la historia. Y aquí de nuevo es, muy bien José Luis, llevamos toda la vida reescribiendo la historia. No hacemos la misma historia que en el 18, te lo juro. Cosa que cuesta que la gente comprenda. Os voy a traer bastantes comentarios de redes porque, aunque parezca una tontería, la reacción real de la divulgación la tienes cuando la gente tiene cero vergüenza a soltar lo primero que se le pasa por la cabeza. Y se ve muy bien cuál es el imaginario colectivo que pervive y cuáles son los mitos históricos que se repiten una y otra vez. A un artículo de Marga Sánchez sobre mujeres en la prehistoria, alguien contestó, bueno, ¿y de los extraterrestres quién se acuerda? ¿Y tú, de verdad estás comparando la historia de las mujeres con la de los extraterrestres? Tengo que hablar contigo. O las acusaciones de que es una historia inventada. Tú, claro, yo me he dedicado a falsificar todos los epígrafes funerarios para inventarme esta historia. O, como siempre, la acusación de lucro. Y se acusa siempre de esto es una historia ideológica. Ya tuvimos este debate en la academia, es decir, cuando se habló del giro lingüístico y de la subjetividad, igual hace ya 50 años que nos pusimos de acuerdo en que la historia tiene un componente de narratividad y de subjetividad que no podemos evitar y que lo que hay que hacer es ser honestos, pero que no es posible hacer una historia que no esté enraizada en nuestros propios valores, intereses, partiendo de que tenemos un idioma que ya marca algunas de las cuestiones básicas cuando nos referimos al pasado o al futuro o al presente. Y esto se contrapone a que las historias de la infancia, de género, social, a una historia normal. Claro, la historia normal no es nada ideologizada y ahí tenemos a Arturo Pérez Reverte o a Elvira Rocabarea haciendo una historia completamente aséptica, o a la historiografía desde hace unos años. Os he puesto un ejemplo de un libro de texto del franquismo que para nada tiene ningún componente ideológico. Y luego, cuando se ha puesto muy de moda lo de pensar en el Imperio Romano, de que todo el mundo piensa en el Imperio Romano 2 veces a la semana. Ese Imperio Romano tiene mucho que ver con una historiografía tradicional y con una imagen de un Imperio Romano muy masculinizado. Con lo cual se piensa en ese Imperio Romano. Bueno, aquí tenemos un investigador que igual sabe más de esto que yo y que ha trabajado mucho el tema del uso político de la historia. Pero, por ejemplo, el tema de que uno de los principales motivos en la anterior campaña de Trump fuera precisamente ese Perseo y la Medusa, que nos habla de nuevo de la violencia contra la mujer. O os juro que esa imagen es real, la de Vox, ¿vale? La tendencia a retrotraerse a cuestiones como Gladiator, como imaginario colectivo, o 300, etcétera, etcétera. Luis Enceta habla de Roma como pornotopía o como no lugar, del sitio en que puedes como trasladar todas tus fantasías, tanto sexuales como de masculinidad, porque al final hemos creado un mundo antiguo que no tiene una base real. Os recomiendo mucho el libro este de Trojan Horses, que es precisamente sobre el uso que hace la extrema derecha de los clásicos. Bueno, y os he traído otro comentario sobre Marco Aurelio, el estoicismo y los Jim Bros, que... Y de hecho vemos como el mundo clásico y sigue siendo una cuestión recurrente. Max Zuckerberg salió con una camiseta que pone la de Out Zuck, Out Nil, que se atribuye a César, pero en realidad es de César Borgia, pero hace como esta referencia al o César o nada. Y la CEO de Blue Sky salió el otro día con alguien que ponía un mundo sin Césares. Es decir, seguimos retrotrayendo nuestro imaginario a esa Roma que hemos construido. Claro, una Roma que hemos construido en que las mujeres son un escenario. Se habla siempre del mirage espartano, de que puedes colocar cualquier cosa porque Esparta al final es un espejismo. Bueno, os he traído a Luis y compañía disfrazados de espartanos. En la manifestación, hace poco también un grupo tradicional también. El estoicismo como también un lugar recurrente en que, por supuesto, nadie ha salido a Marco Aurelio, y ser estoico es muy fácil cuando eres Marco Aurelio. Es decir, cuando puedes ser un emperador, puedes ponerte a filosofar y hablar de cómo hay que pasar por la vida sin apegarse a nada, porque
eres la persona más poderosa del mundo conocido. No sé, llamadme loca, igual facilita las cosas en la vida. Y luego nuestro imaginario también se construye a través de una serie de series, de audiovisuales, de películas, que nos presentan una imagen muy concreta de lo que eran las mujeres en la antigüedad. Por ejemplo, Yo Claudio o Roma, Gladiator, Gladiator 1, Gladiator 2 no existe y no vamos a hablar de ella. Y esto pasa incluso a los medios. Es decir, ese titular de Cleopatra, la experta en felaciones, conocida como la boca de los 10.000 hombres, es algo que ni siquiera existe en la antigüedad. Es algo que se ha ido creando a través de la recepción y lo mejor son los comentarios de, hombre, claro, pues todas putas. Pues nada, ya las conclusiones van solas. Entonces, nos tenemos que enfrentar, la divulgación se tiene que enfrentar no solo a divulgar una historia que choca con el imaginario colectivo, que esto nos vale para cualquier ámbito de la historia, sino contra un imaginario colectivo muy masculinizado y muy blanqueado. Es decir, cuestiones como la racialidad, etcétera, etcétera, sigue siendo una Roma completamente blanca. De hecho, probablemente Cleopatra no fuera ni negra ni blanca, sino algo por en medio, pero solo ha levantado polémica una de las dos atribuciones. De hecho, en una que la actriz es, la madre es blanca, rubia y de ojos azules, que es algo que puede ser bastante parecido a lo que pudiera ser la Cleopatra real, cuya madre no se conoce. O la que le montaron a Mary Beard cuando se hizo un documental sobre una familia romana en que el señor era africano y le montaron un pollo gigantesco porque lo habían representado negro. Y Mary Beard tuvo que salir a decir, bueno, es que era negro. Y le dijeron, gorda. Perfecto, esto es a lo que nos enfrentamos. De hecho, siempre digo que si representásemos una Roma real con lo que conocemos de la historia, sería el apocalipsis y la muerte. Es decir, incluso cuando se intenta cambiar el imaginario colectivo, no se puede cambiar de golpe. Es decir, si representásemos una Roma con las estatuas pintadas, una señora herrera, un senador negro, una señora médica, a la gente le sacaría de la historia porque se diferencia tanto de nuestro imaginario colectivo que es imposible hacer una divulgación que realmente consiga retener la atención sobre algo que ya dices, esto es imposible. Lo mismo pasa con la sexualidad. Hace poco había una serie sobre Alejandro en que el primer comentario fue, han hecho a Alejandro gay. Te comento. ¿Cómo se crea ese imaginario colectivo? Os he puesto una viñeta de Pedro Cifuentes, que es un profesor de historia y hace cómics y es maravilloso. Ese imaginario colectivo se crea eso a través de la novela histórica, de la visión eurocéntrica que tenemos de la historia, de haberse leído a Gibbon sin analizarlo, que es algo que la gente dice, me gusta la historia, me voy a leer a Gibbon sin ningún tipo de preparación previa y no es buena idea, por lo que sea. Con lo cual, no llega en realidad a través de las monografías ni siquiera a través de la divulgación, que es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Y además, siempre se divulga sobre una historia como muy apegada a los mitos y a las identidades tradicionales. Entonces ahí tenemos cosas que nos demuestran que no se están comprendiendo las estructuras y se está divulgando, se lleva divulgando mucho tiempo una historia en clave de anécdotas, el de cómo va a existir el patriarcado si estaba Isabel la Católica, o cómo va a ser machista el cristianismo si tenemos a la Virgen. Y eso crea una idea de sentido común, que es uno de los principales retos cuando se hace divulgación. Que esto, en historia, se crea un sentido común a lo largo de la carrera, que tú crees que es el sentido común general, no. Os lo voy diciendo ya, no. De aquí a vuestro futuro, no confiéis en el sentido común. Porque se dice mucho el todo el mundo lo sabe para cosas que te imaginas o como yo me lo imagino es real. Como yo me imagino, por ejemplo, os he traído una imagen de las huellas de la Etoli, ¿sabéis qué es? Que son, bueno, en realidad hay 3 pares de huellas, pero son 2 van juntas y unas son más grandes y más pequeñas. Eso clarísimamente tenía que ser una familia monógama nuclear de australopitecos. Es cuando alguien dijo, bueno, es que no tiene por qué ser una madre, y, o sea, un hombre con una mujer y además la mujer embarazada. E hice un hilo sobre eso y alguien me contestó, eres más retrasada de lo que pensaba, la prueba viviente de la involución humana. Te pone una imagen más completa de lo que ofreces y dices que no. Y es como, señor, le juro
que no fue nadie con una cámara a hacerle una foto a los señores australopitecos, que estos son reconstrucciones. Os vais a tener que enfrentar mucho a que las reconstrucciones que se hacen de la historia quedan en el imaginario colectivo y en la gente como si fueran la realidad absoluta de un señor que se fue con la máquina del tiempo a hacer una foto. Otra vez que me dijeron claramente las mujeres no cazaban en la prehistoria porque si no habría bifaces adaptados. Ya está. Sí, rosas con lacitos porque por lo que sea le puse una imagen de bifaces diferentes y se enfadó el señor. Eso, cuando se trata de historia de género y de historia de las mujeres, tiene otro componente que es señores que explican cosas. No va a haber nadie que no venga a explicarte tu campo de experiencia. Siempre. Todo el rato. Y ahí no solo te tienes que enfrentar a un imaginario colectivo que es común, sino al imaginario colectivo particular del señor que cree que te puede dar una lección de historia. Aunque el señor haya estudiado ingeniería civil y no se dedique en absoluto a nada de esto, y su mayor acercamiento a la historia estuvo en cuarto de la ESO y 2 documentales. De hecho, una vez me pasé aproximadamente 6 horas intentando explicarle a alguien que César y Marco Antonio no eran tío y sobrino porque se llamaran igual. No pasa nada. Y aquí viene la historia es. ¿Por qué? Porque al final lo que queda de todos estos mitos es una idea de que la historia es una absoluta y cualquier cosa que cambie es, pues eso, reescribir la historia. De nuevo Pedro Cifuentes con lo de respuestas simples para problemas complejos. La historia es lo más parecido que os vais a encontrar en esta vida a la paella. Puede haber alguien que no le gusta la paella, no ha hecho una paella en su vida, no sabe cómo es una paella valenciana. Ahora, si va en inglés echarle chorizo, monta en cólera. Que tú dirás, ¿qué más te dará que el señor inglés le guste la paella con chorizo? No. ¿Por qué? Porque al final incluso la gente que no sabe de historia considera que la historia es parte de su identidad. Y esa identidad remite muchas veces a los clásicos mitos identitarios del siglo XIX. Aquí siempre hago el inciso, hay que cancelar el siglo XIX. Si alguien aquí se dedica al siglo XIX, podemos tener una conversación. Y esto incluye que la historia es una historia de hombres y que han hecho los hombres, que es una historia de generales, de descubridores, de reyes. Además les dices, bueno, también hubo señoras. No. Las mujeres, recordad, nacimos por generación espontánea en 1972. ¿Y qué pasa? Que uno de los grandes retos de la divulgación es la representación. ¿Por qué? Porque por mucho que expliquemos las cosas, si nos cambiamos las imágenes no va a cambiar nada, porque la gente accede a través de esas imágenes. Os he puesto el ejemplo de Atapuerca, que es terrible. Alguien debería plantearse, por favor, una renovación del material didáctico de Atapuerca. El vídeo explicativo es de Academia Play, salen 2 unidades de señora, por supuesto con vestido sexy. El libro para niños, por supuesto, es una familia monógama nuclear y la señora tiene un adorno con huesitos y la niña va con vestido. Pero es que también pasa a otro nivel más académico. Pasó con el chico de la grandolina. A todos nos suena el chico de la grandolina. Resultó que era una chica de la grandolina. ¿Alguien ha visto algún tipo de cambio de imagen? No. O de nuevo publicar libros con la imagen clásica de la Etoli con la señora embarazada, etc. Y esto importa porque permea. Permea que todas las imágenes que vais a tener de la prehistoria son exactamente el mismo imaginario colectivo de la señora en la cueva, es que incluso en Playmobil. Es decir, si veis la imagen de prehistoria de Playmobil, es una señora con críos en la cueva y un señor cazando mamuts. Que los señores de Clovis en América cazaran mamuts no significa que tú, José Luis, vayas a cazar un mamut si te lo encuentras de frente. Y permea mucho hasta los colegios. Entonces, eso conlleva que la gente diga, esto es lo que estudié en el colegio, esto es lo que veo en los museos, esto es lo que veo en los libros de texto, esto es lo que veo en la caja de Playmobil, con lo cual este es uno de los principales retos, el cambiar esta forma de permear. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Que para cambiar estas cosas te enfrentas a una reacción muy fuerte, como ya hemos visto, que se convierte en una cuestión personal. Igual que alguien estaría muy dispuesto a partirle las piernas al señor inglés que le echó chorizo a la paella, es lo que pasa cuando te dedicas a explicar que igual las señoras en la prehistoria sí cazaban, o que había romanas que eran herreras, o que había mujeres que hacían cosas en general. Os he traído simplemente unos cuantos ejemplos para que veáis que esto escala
desde la cuestión más inocente de cómo tienes el pelo rosa, tu opinión no vale, hasta amenazas de muerte. También es algo que hay que asumir cuando haces divulgación, que es no solo te vas a enfrentar a una serie de precariedades laborales, sino que tienes que llevar la salud mental bastante potente porque igual estas cosas al final afectan. Y luego ante eso hay una desprotección muy grande, una desprotección a nivel de, bueno, me hizo mucha gracia porque ya en Twitter no denuncio nada porque da igual, las normas están de paseo, pero dije, a ver si este comentario de dedícate a dar conferencias sobre la historia del coño, puta gorda come donuts y vete a tomar por culo, consideraban que entraba dentro de la norma de no insultar. Os puedo hacer votar si creéis que alguien hizo algo o no. Luego hay una desprotección institucional, es decir, todas esas vandalizaciones de las actividades como los murales o los monumentos tienen muy poca repercusión en que luego alguien haga algo. E incluso una censura, es decir, en Estados Unidos o en Argentina se han censurado libros de historia de género o historia de las mujeres precisamente por la reacción de la derecha. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros? Que al final esto, pues a mí me quedan unos años de vida útil y yo ya me jubilaré en mi pueblo criando cabras y no será cosa mía, esto va a ser cosa vuestra. Primero, el potenciar la colaboración entre investigación y divulgación, que uno de los problemas es que las relaciones a lo mejor entre universidad y divulgación, tal, hay ciertas sospechas siempre. Una solidaridad entre las personas que realizan esa divulgación y un trabajo de... Un trabajo de creación de imágenes nuevas, no solo de visibilización de las investigaciones que se están dando en la universidad, sino, por ejemplo, creación de imágenes físicas. Hay el proyecto Past Woman, por ejemplo, en Granada, está teniendo mucho efecto en cuestiones de prehistoria y historia antigua, el proporcionar a los museos imágenes nuevas. El Elefantes y Bifaces fue una exposición que hubo en Alcalá de Henares, que fue de las primeras que se preocuparon en que hubiera una imagen con perspectiva de género respecto a lo que era la cartelería de la exposición. Y pasa, en los museos de repente empieza a haber mujeres pintando y empieza a haber otro tipo de imágenes, aunque queda muchísimo por hacer. Y se están creando también otro tipo de audiovisuales. Romano, que de hecho no me sacan ni a Fulvia, me pareció fatal, Livia es una niñata, pero sí que hay documentales y cuestiones alternativas que ya están cambiando. Así que muchas gracias. Justo al tiempo siempre.